a David como músico principal en su casa, en su palacio, le dijo a su gente: necesito que me traigan a alguien que toque el instrumento del arpa y la toque bien. Todo eso está en la Biblia. El rey Saúl dijo: consíganme a alguien, porque solamente la alabanza a Dios calma esa inquietud y ese espíritu maligno que tengo. Tráiganme, pero dijo: consíganme a alguien que sepa tocar el instrumento llamado el arpa y lo sepa tocar bien. Iglesia, si vamos a hacer algo para el Señor, vamos a hacerlo bien. Y el rey Saúl quería a alguien que supiera tocar, pero que supiera tocar bien, no más o menos, que tocara bien. Y se trajeron a David. Consiguieron a David, lo pusieron como músico principal del rey Saúl. ¿Por qué? Porque David, escúchame, David tocaba bien. David también fue uno donde Dios dijo que yo estaría contigo, y caminó con Dios y Dios con él. Dios estaba con David. Y cuando alguien está con Dios y cuando Dios está con esa persona, todo te sale bien. David tocaba y tocaba bien. Cuando David tenía que tocar el arpa, la tocaba bien. Cuando David tenía que pelear, peleaba bien. Cuando David tenía que reinar, porque llegó a ser rey, reinaba bien. Iglesia, cuando Dios está contigo, todo te sale bien. Todo te sale bien. Pastor, ¿y cómo le hago para que Dios esté conmigo? No se adelante, ahorita le digo cómo. Ay, no esté preguntando todavía. Cuando Saúl pidió que le consiguieran a alguien que tocara bien, le escogieron a David. Mira lo que dice 1 Samuel, te lo van a proyectar, capítulo 16, versículo 18. Y esto se va a ir poniendo cada vez más sabroso, pon mucha atención. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Mira lo que el rey Saúl les dijo. Entonces, cuando el rey Saúl dijo: quiero que me traigan a alguien que sepa tocar alabanzas a Dios, pero que sepa tocar bien. Y alguien de por ahí que escuchó al rey Saúl, mira lo que le dijo. Dijo: entonces uno de los criados respondió, ¿a quién respondió? Al rey Saúl, diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, o sea, está hablando de David, el jovencito David, que sabe tocar. Aquí estoy en la versión de la Biblia, estoy en la versión Reina Valera. En otra versión dice que conozco a un jovencito que sabe tocar bien, dice otra versión. Pero aquí nada más dice tocar. Mira las virtudes. Yo creo que pongas atención, las virtudes que le veían a David. No los está diciendo David, la está diciendo una persona que conoce a David. Qué bonito es cuando la gente conoce a alguien y reconoce que alguien tiene la presencia de Dios por sus virtudes. Mira qué bonito estar hablando de David. Dice: yo conozco, vuelvo a repetir desde el principio el versículo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. ¿Y cómo termina el versículo? Diciendo que y Yahvé está con él. ¿A poco crees que todas estas virtudes vienen porque era muy abusado David? Porque era muy inteligente, porque le echaba ganas. No. Termina el versículo diciendo cuál es la razón. Porque Dios estaba con él. ¿Quieres que todo te salga bien? Que Dios esté contigo. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos para que Dios esté con nosotros, para asegurar que Dios siempre esté con nosotros. Pero mira qué bonito, qué tremendo, mira lo que dice la Escritura. Dice que yo conozco a ese joven, dice esa persona, ese jovencito que yo te quiero conseguir, rey Saúl, sabe tocar bien, es valiente, o sea que no le tiene temor a nadie, mataba leones, mataba osos, él cuidaba ovejas y mataba leones y osos que venían a comerse a las ovejas. El lobo y el oso salían corriendo de temor de David. O sea, era valiente, no le temía nada. No tenía temor de emprender una empresa, no tenía temor de independizarse y tener un negocio. ¿Alguien está escuchando? Era valiente. Dice, y vigoroso, o sea, vigoroso, fuerte, saludable, con salud. Mira todo lo que viene cuando Dios está contigo. Dice, y hombre de guerra. O sea, cuando se trata de pelear, pelea. Cuando se trata de defender, defiende. Hombre de guerra. Dice, prudente en sus palabras. ¿Qué quiere decir prudente en sus palabras? Con sabiduría. Mira todas las virtudes que llegan a un hombre, a una mujer, cuando Dios está con él. Prudente en sus palabras y hermoso. O sea, guapo el muchacho. Guapísimo. Como alguien que estás viendo enfrente de ti. Hermano, no se rían, eso siente feo si se ríen. Si uno no se echa porras, ¿quién más? Hermoso, guapo, el muchacho. La Biblia dice que David era de muy buen parecer. Imagínate, bien guapo.
Y dice, y la razón, que Dios estaba con él. ¿Cuánto les gustaría que en esta mañana salieras de este lugar diciendo, Dios está conmigo? ¿Cuántos te gustaría salir y estar seguro, completamente seguro que Dios está contigo? Mujeres, y aparte de Dios darte todas esas virtudes que le dio a David, vas a salir todavía más hermosa de lo que ya estás. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Iglesia, cuando Dios está contigo, todo te sale bien. Pastor, entonces, ¿por qué algunas cosas no me han salido bien? Pues, ¿por qué crees? Porque hay situaciones donde Dios no ha estado contigo, no porque Dios no quiera estar contigo, porque tú te has alejado, algo has hecho y Dios no ha podido estar presente ahí. ¿Alguien me está escuchando? Pero qué importante mantener a Dios con nosotros. Cuando Dios está contigo, todo te sale bien. Cuando Dios está contigo, si tú tocas un instrumento, lo tocas bien. Si tocas la guitarra, la tocas bien. Si tocas la batería, la tocas bien. Si emprendes un negocio, lo emprendes bien. Si inicias un proyecto, lo inicias bien. Si estudias una carrera, la estudias bien. Si predicas, predicas bien. Si enseñas, enseñas bien. Si levantas una empresa, la levantas bien. Iglesia, el versículo termina diciendo, todo esto es porque Dios está con David, porque Dios está contigo. Pastor, ¿cómo le hago entonces para que Dios esté conmigo siempre? Muy fácil. ¿Cómo le hacemos para que Dios permanezca, que Dios siempre esté conmigo? Muy fácil, muy sencillo. No te alejes de Él. Ay, pastor, no más. Sí, pues ¿qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres hacer? No te apartes de Él. Pues es que, no sé, me he apartado y no sé por qué. Es que de repente dejé de venir a la iglesia. Pues no deje de venir, mijo. Es que no sé, de repente ya como que ya no me animé a venir los domingos y el jueves. Pues no, anímese. Pues le conviene que Dios esté con usted. ¿Para qué quiere seguir batallando allá con aquello? ¿Para qué quiere seguir emprendiendo y moviéndose y Dios sin usted? ¿Para qué? ¿Para que al rato venga llorando? Ay, la vida, no es la vida, son tus decisiones. Iglesia, no es la vida, son tus decisiones. Entonces, ¿qué hago, pastor, para que Dios siempre esté conmigo? No te alejes de Él. Recuerda, iglesia, que Dios es un Dios de cercas. Dios no es un Dios de lejos. ¿Ha conocido a esa gente? Yo sé que sí has conocido a esa gente. Tienes familiares así, yo tengo familiares así y conocidos así, que te dicen, tú vas a la iglesia, ¿verdad? Vas a ir el domingo. Oye, te pido que ores por mí, por mi hijo y por mi nieta. No, venga usted a la iglesia. Venga usted a pedirle a Dios aquí. Así hay gente. Dios no es un Dios de lejos, Dios es un Dios de cercas. ¿Quieres que Dios esté contigo? Esté cerca usted de Dios. Pero es que no lo siento cerca. Pues será porque tú no estés acercado, porque Dios siempre está dispuesto. La Biblia dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, la carne siempre quiere hacer lo que quiere la carne. Pero el espíritu siempre está dispuesto de Dios para ayudarte, para bendecirte. Entonces, ¿cómo le hago para que Dios esté siempre conmigo? Pues acérquese a Dios, no se independice de Dios. ¿Sabe que esa fue la falla que cometió Satanás en el cielo? Se quiso independizar de Dios. Dijo, yo quiero poner un trono igual que de Dios a un lado de Dios. O sea, se quiso independizar. Quiso hacer las cosas a la manera de Él, sin depender de Dios. Ese es independizarse. ¿Qué significa independizarse de Dios? Escúchame, iglesia, ¿qué significa independizarse de Dios? Es que hagas tu vida fuera de Dios. Es que logres cosas y metas en tu vida sin Dios. Ay, pastor, ¿a poco eso se puede? Claro que sí. ¿Cómo crees que le hace la gente que no viene a las iglesias y que no depende de Dios? Y ha logrado cosas. Porque se pueden lograr metas y cosas fuera de Dios. La diferencia es que a todas aquellas cosas que tú logras y metas que logras fuera de Dios, tarde que temprano lo pierdes, tarde que temprano terminan mal. Y lo que tú empiezas con Dios se mantiene firme y va de victoria en victoria y va en aumento. El matrimonio va de victoria en victoria. Pero si hay matrimonio que empezaste y no estaba Dios en el asunto, para abajo, mija, para abajo, mijo. ¿Alguien está escuchando? Entonces, ¿qué es independizarse de Dios? Que fue lo que hizo Satanás.
Se quiso independizar de Dios y quiso lograr metas y lograr su trono sin Dios. Increíble. Pablo dijo en una ocasión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos lo han escuchado? Y se lo saben de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iglesia, todo lo puedes. Si Dios está contigo, todo lo puedes, porque si Dios está contigo, Cristo está en ti. ¿Y qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tú todo lo puedes hacer, todo lo puedes hacer. Si Dios está contigo, todo lo puedes hacer. No hay nada que no puedas hacer. Pastor, es que no tengo papeles. Si Dios está contigo, los papeles no los necesitas en este momento. Dios te va a ayudar y te va a sacar adelante. Al menos por este momento no necesitas. Claro, así, todo lo puedes, si estando Dios contigo, tú y Dios son mayoría, iglesia. Créeme, tú y Dios son mayorías. Es que pastor, yo no sé si pueda casarme. Si Dios está contigo, sí te vas a poder casar. Se fija que no hay ningún amén. Sí hay, pero les da vergüenza. Es que no sé si pueda casarme. Si Dios está contigo, sí te vas a poder casar. Recuerde lo que dice la Biblia. Dios habla hoy de Luis Díaz, capítulo 6, versículo 7. Dice, para cada sapo hay una pedrada. Para cada sapo hay una pedrada, no te preocupes. Ahí está la pedrada esperándote. A su tiempo Dios se la manda, amén. Es que si Dios está contigo, todo lo puedes. La Biblia dice que Dios abre ríos en el desierto. Dios abre ríos en el desierto. Wow. Tremendo Dios. El Dios que tenemos es tremendo, iglesia, ¿eh? ¿Por qué no le das un aplauso a él y le dices, gracias Dios? Tú eres un Dios maravilloso, un Dios poderoso. ¿Cuántos saben que Dios estuvo con Moisés también? Dios estaba con Moisés. ¿Y qué pasó? Faraón, el rey de Egipto, el mero rey de Egipto, Faraón, no pudo vencer a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Moisés. ¿Por qué temes? ¿Por qué vives desesperanzado? Si Dios está contigo, tú vas a vencer. Goliat no pudo vencer a David. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David. La ciudad de Jericó no pudo vencer a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con la nación de Israel. El rey Amalek no pudo vencer en una batalla al rey Saúl, porque Dios estaba con el rey Saúl. Los filisteos no pudieron vencer a Sansón porque Dios estaba con Sansón. El rey Balac no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios estaba con el pueblo de Israel. El diablo no pudo vencer a Jesucristo aquí en la tierra porque Dios estaba con Jesucristo. La muerte no pudo vencer a Jesús. Iglesia, si Dios está contigo, la enfermedad no te puede vencer. Si Dios está contigo, dije, la enfermedad no te puede vencer. El temor no te puede vencer. Iglesia, la muerte no te puede vencer. Cuando te mueras pasas a una mejor vida, a una vida eterna con Dios. Ni la muerte, oye, lo más peligroso, lo más feo que nos puede pasar aquí en la tierra, lo más terrible es la muerte. Pues ni la muerte te puede vencer. Puedes vencer lo que sea. Dije, puedes vencer lo que sea. Lo que sea, iglesia. Tremendo. Pablo dijo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Iglesia, yo te puedo decir con convicción y haberlo vivido en carne propia. Escúchame, yo te puedo decir con convicción, tu pastor te puede decir con convicción y haberlo vivido en carne propia, que cuando Dios está contigo, Dios no te falla. Tengo 36 años aproximadamente conociendo a Dios, tengo 36 años caminando con Dios, tengo 36 años que Dios está conmigo y nunca me ha fallado. Nunca me ha fallado, escúchame. No porque la Biblia, no te lo estoy enseñando porque la Biblia, te lo estoy enseñando porque la Biblia lo respalda, Dios lo enseña en la Biblia, pero lo he vivido 36 años conociendo a Dios. Nunca me ha fallado, iglesia, nunca. En ningún momento. Que he tenido que tener paciencia, sí. Que a veces me he querido desanimar, sí, como a ti te ha pasado. Pero Dios nunca me ha fallado. Siempre ha llegado a tiempo, siempre ha hecho lo que necesita. Es más, me ha abierto puertas en puertas que no se supone que nunca se dieron de haber abierto. Se me han abierto puertas que se supone que nunca se dieron de haber abierto, iglesia. Porque cuando Dios está con nosotros, Dios, para Él no hay nada imposible. Tremendo. 36 años conociendo a Dios. Iglesia, nadie me puede venir a mí a decir
que Dios no suple y no provee. Lo he vivido 36 años. Me proveyó durante 27 años, trabajando en Ciudad Juárez y viviendo en El Paso. Viviendo y disfrutando lo que le llaman el sueño americano, disfrutándolo bien holgado, bien cómodo y trabajando en Juárez y ganando en pesos. Y nadie me puede decir, no, pues es que por eso estás viviendo en El Paso, porque el sueño americano, ¿cuál sueño americano? Si yo trabajo en pesos, yo trabajo en México. Y es más, lo digo en broma, pero es cierto, yo cada semana, durante 27 años, les traía los pesitos mexicanos aquí al país para que se alivianaran de mi salario. Por eso la economía está como está ya, pero se levantó. 27 años lo viví, iglesia, 27 años, ganando en pesos mexicanos y viviendo en Estados Unidos bien, viviendo bien. Mi esposa es testigo, mis hijos son testigos. Cada año a Disneylandia, ¿sí o no? Con vacaciones por aquí, por allá, ganando en pesos, y viviendo en El Paso y pagando dólares. La situación viviéndola yo al revés de como viven todo el mundo. Hay muchos que trabajan aquí y viven allá. Es que me alcanza más, pastor, está bien, cada quien decide. Pero a mí Dios me bendecía. Pero sí quiero aclararte, iglesia, 27 años me mantuvo así Dios, pero esos 27 años yo le fui fiel en las finanzas a Dios. Siempre le he sido fiel en las finanzas y siempre le he dado mi diezmo, el 10% de mis entradas. Y Dios no se queda con nada, Dios te da y te da y te da. Gente que me preguntaba, ¿cómo le haces? Gente que, nosotros siempre nos hemos congregado aquí en El Paso, en iglesias del Paso y viviendo en Juárez. Y gente de aquí de la iglesia donde yo me congregaba me preguntaban, dicen, ¿cómo le haces? ¿Cómo que estás viviendo aquí y trabajas allá? Dios me dio un negocio, una distribuidora de cosméticos, pero ¿cómo le haces? Pues pregúntale a Dios, le dígase yo. No sé explicarte, nomás pregúntale a Dios y se le fía a Dios en tu diezmo y punto. Y Dios se encarga cómo. Es que a mí nadie me puede venir a decir que Dios no es un Dios proveedor y que Dios no suple y que Dios va a fallar. No me ha fallado en 36 años, iglesia. 36 años. ¿Sabes que en una ocasión Dios alimentó al profeta Elías? Dice la Biblia, usando unos cuervos. Es que, iglesia, cuando Dios está contigo, Dios va a buscar la manera de cómo hacerle para proveerte. Dios va a usar lo que tenga que usar para proveerte y suplirte. Dios va a mover y hacer lo que tenga que hacer para proveerte. Cuando Dios está con uno, así es. Dios le proveyó al profeta Elías usando a unos cuervos. Y los cuervos, dice la Biblia, que le llevaban pan y carne. Pan y carne. O sea, le llevaban una torta de pierna, de bistec. Y se me figura que el profeta Elías hasta se ponía sus moños, porque fueron varias veces, varios días. Entonces, si oye, ya me cansó la torta de pierna, ahora tráigame una de jamón con queso. Yo que se la llevan de jamón con queso. En serio, o sea, en broma, pero mira, Dios va a mover lo que tenga que mover. Va a hacer lo que tenga que hacer y te va a proveer. Mira, puede decir que Dios no provee, claro que sí. Cuando Dios está contigo, Él te prospera. Dije, Él te prospera. Iglesia, tú no tienes que estar viendo cómo se mueve la economía del país para ver si Dios te provee. Tú no puedes estar, no, o sea, hay gente que llega aquí a Estados Unidos y dice, ya llegué al sueño americano, ya me voy a hacer rico. Tienes que trabajar, pero aparte de trabajar, tienes que hacer que Dios esté contigo para que todo esté bien. No nada más estoy hablando de tu economía, aquí en el sueño americano, para que esté bien tu matrimonio, para que esté bien tus hijos, para que esté bien tu salud. ¿De qué te sirve tanto dinero si estás enfermo? Conocemos gente, yo conozco gente, tú también, que se están pudriendo en dinero y están enfermos, enfermas. Dice uno, eso no es prosperidad. ¿Sabes tú que eso no es prosperidad? Prosperidad es que te vaya bien en todo, que estés sano, que tengas dinero, que tu matrimonio esté bien, que tu esposa te ame, que tus hijos estén contigo. Todo eso es prosperidad. Y eso se obtiene cuando Dios está contigo. Todo resulta bien, todo resulta bien. Increíble. ¿Sabes que hoy en día, ahorita en este mismo momento, hay gente en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, que viven mucho mejor que tú y yo? Aquí en Estados Unidos. Hay gente allá.
que viven mucho mejor que tú, en un nivel económico mejor que tú. Porque iglesia, la bendición no depende de cómo esté la situación y dónde estés, la bendición viene del cielo. La bendición viene de que Dios está contigo, no del lugar donde estés. Así es. Mira lo que dice el Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1, pero en la traducción NTV, que quiere decir Nueva Traducción Viviente. Mira, dice, si el Señor no construye la casa, ¿cuál Señor está hablando? Nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. ¿Qué te parece? En otra versión dice, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, que es lo mismo. ¿Qué es lo que está enseñando la palabra aquí? ¿Qué versículo? Ese versículo lo deberías de memorizar y recordártelo cada vez que esté pasando por alguna situación. Si pues no me está funcionando todo, entonces tengo que meter en la ecuación, en el asunto, a Dios. Porque si Dios no está en el asunto, en vano te esfuerzas, en vano trabajas, en vano le mueves. Si Dios no está en tu matrimonio, en vano se esfuerza la parejita en tratar de resolverlo. ¿Alguien me está escuchando? Es lo que está diciendo la Biblia. O sea, si Dios no está en el asunto, es pura pérdida de tiempo, de energía y de vida. Incluye a Dios en tu vida, incluye a Dios en tu negocio, incluye a Dios en tu matrimonio, incluye a Dios en tus hijos, incluye a Dios en esa relación, incluye a Dios, incluye a Dios, incluye a Dios. Y te va a ir bien. ¿Te fijas qué importante es que Dios esté con nosotros? Dije, ¿te fijas qué importante es que Dios esté con nosotros? Cuando Dios está contigo, iglesia, Él te hace prosperar en medio de las crisis. Escúchame bien atento a esto. Cuando Dios está con nosotros, aún en medio de crisis, aún en medio de escasez, Dios te hace prosperar. Dije, Dios te hace prosperar, no en medio de la crisis te hace sobrevivir, no, te hace prosperar. No que sobrevivas y estés a la penitas como todos con la escasez, no, que tú prosperes. Y la Biblia lo enseña en muchas historias. Él puede hacer que tengas abundancia cuando todo está en escasez. Ahí está Isaac, el hijo de Abraham, que en una ocasión está viviendo en una tierra donde vino una hambruna. Vino una hambruna tremenda. ¿Por qué vino la hambruna a toda esa ciudad donde está Isaac? Porque había una sequía. ¿Qué es una sequía? Duraron meses y años sin lluvia. Entonces, si tú sembrabas, no iba a haber producto de cosecha, no iba a haber alimentos. Había una sequía terrible, terrible. ¿Y qué hizo Isaac? ¿Qué quería hacer Isaac? Dice la historia que Isaac quería moverse de ciudad. Dijo, no, es que aquí la situación está difícil, yo me voy a otra ciudad. Como a tanta gente se le hace fácil moverse de una ciudad. Dijo, yo me voy a otra ciudad, pero Dios intervino y le habló a Isaac. Le dijo, ¿a dónde vas, chiquito? ¿Cómo que te mueves? ¿A quién le consultaste? Yo sé que Dios les está hablando a algunos de ustedes. ¿A dónde vas? Dios te está diciendo, ¿ya me consultaste a mí? Ya te consulté, Señor, y yo ya te contesté. Santo Dios. Sí, porque hay gente que dice, no, ya consulté a Dios, y luego, no te ha contestado. ¿Por qué estás diciendo? Se fija, me gusta ese silencio en la iglesia. Y Dios le habló a Isaac y le dijo, ¿a dónde va? Dijo, no, pues ya me voy, mira la situación, la sequía, la hambre. Dijo, no, dijo Dios, aquí se me queda, aquí yo lo voy a prosperar. Así le dijo Dios, aquí yo lo voy a prosperar, en medio de esta sequía, de esta hambruna, yo lo voy a prosperar a usted. ¿Y qué hizo Isaac? Se obedeció y no se fue. O sea, mira qué tremendo, iglesia, cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está contigo. Aquí Dios hablándole a Isaac de abundancia y toda la gente hablando de escasez. ¿Sabes cómo estaba la situación en ese momento? De sequía y de hambruna, que dice que las mujeres, las mamás, se rifaban sus hijos, a ver quién se comía el lunes a un hijo y luego el martes al otro, y así, de la hambruna se comían a sus hijos. Y ahí Dios le dice a Isaac, tú eres mi hijo, dice Dios, tú eres mi hijo, ¿por qué te preocupas de todo esto? Tú dependes de mí, no de la sequía. Y Dios hablándole de abundancia a Isaac, y todos hablando de escasez. ¿Qué te parece? Y Dios le dijo, siembra. Oye, suena bien ilógico.
¿Cómo voy a sembrar semillas si estamos en una sequía? La semilla se va a echar a perder, no va a haber lluvia, no va a haber producto de cosecha. Dios le dijo, siembra en esta tierra que está seca. ¿Y qué hizo Isaac? Obedeció y sembró. Y sembró cuando nadie estaba sembrando. Pues había sequía. ¿Sabes cómo terminó? Esa siembra que él hizo, esa semilla que él sembró, por obedecer a Dios y creerle a Dios, dice que dio una cosecha abundante. Y Isaac terminó prosperado y enriquecido y se hizo demasiado, demasiado poderoso en medio de la escasez. ¿Qué te parece? Dios lo hizo, lo enriqueció, lo hizo demasiado poderoso, le aumentó, lo prosperó en medio de la escasez. Se hizo tan poderoso al punto de que el rey de esa ciudad fue y habló con él y le dijo la verdad, le dijo, tengo envidia de ti. El rey fue y habló con él, le dijo, tengo envidia de ti, de cómo estás hecho poderoso en medio de esta situación, así es que vete de aquí. Lo corrió de la ciudad, porque no soportaba. El mismo rey le dio a entender, no soporto verte que estás prosperado, vete de aquí. Lo corrió, a ese punto lo prosperó Dios. Ahora, ¿por qué Dios lo prosperó en medio de una sequía, en medio de una hambruna? ¿Qué fue lo que hizo que prosperara Isaac? ¿La semilla que sembró? No, no fue la semilla, escúchame. ¿Qué fue entonces lo que hizo que prosperara Isaac? Que obedeció a Dios. No, no fue la obediencia a Dios, aunque hay que obedecer a Dios. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, ¿qué fue lo que prosperó a Isaac? Que Dios estaba con él. Y le dijo, le dio las instrucciones de lo que tenía que hacer. Y cuando Dios dice algo, se va a hacer. Pero es que no se ve ninguna luz, Dios lo va a hacer. Pastor, es que no se ve ni un camino en esta situación, Dios lo va a abrir. Pero es que esto nomás lo único que veo es su puro desierto, Dios abrirá ríos en el desierto. Y prosperó de una manera increíble, al punto de que lo corrieron del lugar. ¿Qué te parece? Todo el mundo ahí en ese momento hablando de hambre y de escasez. Isaac hablando de comida y abundancia. ¿Qué te parece? Tú puedes estar en la peor crisis, en la peor situación, en medio de una situación tremenda, toda la gente, y Dios a ti te va a prosperar. Porque cuando Dios está con nosotros, Dios nos prospera. Porque cuando Dios está con nosotros, no importa el lugar donde estés, lo que importa es que Dios esté contigo. Tremendo, dale un aplauso a Dios, claro que sí. Fíjate que en el año de 1994, hace casi 30 años, se vino una devaluación del peso contra el dólar, tremenda. Se vino una devaluación del peso contra el dólar de 400% de devaluación. El peso se devaluó 400%. ¿Alguien tiene una idea de lo que estoy diciendo? En 1994, ¿cuántos supieron de esa devaluación tremenda del peso contra el dólar? Levanta la mano. Ya dijeron su edad, pero bueno, por eso nomás fueron como 4 o 5, no se preocupen, nomás eran como 4 o 5, ¿eh? Todos los demás están jóvenes, están bien jovenazos. Pues hubo una devaluación del peso contra el dólar, y en ese momento yo tenía apenas 6 meses que me había venido a vivir al Paso, teniendo mi negocio en Juárez, ganando en pesos. Apenas Dios me había dado la luz verde de venirme a vivir al Paso, ganando en pesos. 6 meses tenía rentando una casa, y se viene esa gran devaluación. 400% se devaluó el peso. O sea, ¿sabes cuánto costaba el dólar en aquel tiempo? Eran 3 pesos, costaba un dólar. Se fue a 12. Haz de cuenta ahorita que el dólar que está, que supongamos que esté a 16, 17. Multiplícalo por 4, que son como 75. Que ahorita de 17 se va a 75 pesos por dólar. Así pasó, y yo tenía apenas 6 meses, apenas tenía 6 meses que Dios me había dado la luz verde de venirme a vivir acá. Y se viene la gran devaluación de 1994. ¿Sabes qué pasó en ese año? Hubo empresarios que se suicidaron. Iglesias, empresarios, gente bien pudiente que no pudo con eso, porque tenían sus drogas. Yo con dólares, y gente de México estoy hablando, y la bolsa y quién sabe qué tanta cosa sucedió, y se suicidaron. ¿Qué fue lo que pasó? Yo tenía un negocio que Dios me permitió tener de una distribuidora de cosméticos en Ciudad Juárez. ¿Qué fue lo que pasó? En ese momento yo tenía 4 competencias, había 4 empresas que se dedicaban a lo mismo que yo en Ciudad Juárez.
y nos hacíamos competencia entre los 5. Pues se viene la devaluación. Uno de esos competencias que tenía yo del negocio, uno de ellos, el dueño de ahí, se suicidó. No soportó. 2 de ellos se declararon en quiebra. Y un último, la última competencia que tenía, se fue de la ciudad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y le decía, es que cuando Dios está contigo, Dios va a mover lo que tenga que mover, hacer lo que tenga que hacer para bendecirte a ti, que eres su hijo, eres su hija. Y sabes, me dejaron todo el mercado de Ciudad Juárez solo para mí. Todos se fueron y todos le sacaron y luego uno se mató. ¿Yo qué culpa tengo? Entonces la gente, yo estaba en una iglesia y la gente que me conocía de la iglesia, aquí en El Paso, pues sabía que me acababa de venir, que apenas tenía 6 meses rentando aquí, que Dios me había mandado para acá, ganando en pesos. Y me dijeron algunos de ellos, te vas a tener que regresar, ¿verdad? Así está como zona de burla. Te vas a tener que regresar, Juárez, ya no la vas a hacer bien, nomás lo que pasó. Y te acabas de venir. Y yo les dije, pues no me voy a regresar. A mí Dios me dio luz verde. Y familiares también me dijeron, ¿cuándo te regresas? Aquí te estamos esperando, mis familiares. Le dije, pues no, si sigan esperando, no me voy a regresar. Dios hizo que me dejaran todo el mercado de Juárez para mí solito. ¿Sabes qué hizo Dios? Me triplicó, me cuadruplicó las ventas en Juárez. Tremendo, tremendo. Pues me quedó todo el mercado para mí. Y de veras, como el dólar se fue 400%, a mí la venta también se me fue 400% para arriba. Y yo me seguí manteniendo mi vida aquí en El Paso con mi familia. Y aunque había devaluación, no importa. Y dice, cuando Dios está contigo, Dios está contigo. No tengas temor. A mí nadie me puede venir a platicar que Dios no provee. A mí nadie me puede venir a decir que Dios falla y que Dios te deja tirado. No, yo lo he vivido. Y el pastor donde estábamos en esa iglesia, cuando yo estaba pasando esa situación, hasta me quería pasar a testificar acá arriba, es que yo nunca quise. No, es que va y testifique para que estos cabezones, digo, no, el pastor, para que todos entiendan lo que es la bendición de poner las finanzas delante de Dios bien. Pero mira, y escucha bien, iglesia, escucha bien, cuando me está pasando esto, eso fue en el año 1994, no me regresé. Dios me aumentó las ventas, seguí con mis gastos aquí en El Paso, tenía a mis hijos estudiando, mis hijos siempre los tuve estudiando en escuela particular a los 2, y se paga buena lana, no estás con cosas allí, todos los años estuvieron estudiando escuela, ¿sí o no, Adriana? ¿Viste mi hija Adriana? Ganando en pesos, pero sí, cuando Dios está contigo, Dios se encarga. Y cuando, quiero también aclarar, nunca he dejado de diezmarle a Dios. Todo eso tiene que ver, iglesia. A mí nadie me lo ha contado. Bueno, escucha bien esto, porque ese mismo año, 1994, que está pasando todo eso, yo estaba rentando casa, pero ese mismo año, antes de que se terminara ese mismo año de la gran devaluación del peso contra el dólar, en ese mismo año compré casa nueva aquí en El Paso. Nueva, no te compré una casa cayéndose, una casa viejita, una casa nuevecita, nadie la había usado. La compré y ese mismo año me fui de viaje a Israel. Iglesia, a mí nadie me puede decir que Dios no suple, que Dios no provee y que cuando Dios está con nosotros, Dios se encarga de cualquier situación. Increíble, increíble. Viajé a Israel, compré casa nueva y seguí con mi negocio bien prosperado. Increíble, iglesia, increíble. Y todavía hay gente que la piensa para poner sus finanzas bien delante de Dios. No hay vuelta de hoja, iglesia. Eso es una bendición. Y cuando Dios está contigo, Dios te bendice. Mira, a finales del año pasado, estamos en el 2023, pero a finales del año 2022, para ser exactos, el 12 de diciembre, cerramos trato y compramos este auditorio. El 12 de diciembre del año pasado, compramos este auditorio. La gente me decía, todo el año 2022 estuvimos buscando locales, edificios, ya necesito, usted sabe que estábamos rentando donde estábamos. Ya Dios me ha dado la luz verde para comprar edificios. Pero todo ese año fue un año malo para comprar casas y edificios. La gente que sabe de eso me decía, no es tiempo de comprar de casa, no es tiempo de comprar edificio, espérate,
no es tiempo, los intereses están muy altos, y si los intereses estaban muy altos, y están muy altos, y las casas estaban, y los edificios están súper evaluados, sí estuvieron súper evaluados, no tienen el precio real, no tienen el precio más, están vendiendo más de lo que realmente cuestan. Pues con todo y esos malos pronósticos, a mí Dios me dijo, me dio luz verde. Dijo, usted compre porque necesitan ya tener una iglesia. Yo a veces le quería poner pretexto a Dios, Señor, pero mira la situación, y me dijo, adelante. Iglesia, cuando Dios está contigo, no importa la situación como se presente. Cuando Dios ha dado luz verde, Dios ha dado luz verde. No tenga miedo. Y mira, el 12 de diciembre cerramos trato y compramos este auditorio en el cual ahorita estamos disfrutando, oyendo la palabra de Dios. Y eso no es todo. Cuando lo compramos 50% más del valor y de la capacidad de la iglesia. Esta no es la capacidad de comprar, lo teníamos, era mínimo. ¿Cómo salió? ¿Cómo sucedió eso, pastor? No sé, pregúntale a Dios. Pero el edificio lo compramos 50% más del valor de lo que teníamos calculado y la capacidad de la iglesia. Ah, pastor, entonces alguien por ahí le financió, yo creo que un empresario por ahí le donó algo. No, nadie nos ha donado nada. Todo ha sido con las aportaciones de todos ustedes que han cooperado, de todos ustedes que estuvieron en la promesa pro templo. No todos, pues todos que sí estuvieron en la promesa pro templo, y todos los que han seguido diezmando con sus aportaciones, compramos este auditorio. Y ahí vamos 6 meses, 6 mensualidades pagadas puntualmente, sin ningún atoro, sin ningún problema. Dale un aplauso a Dios. Cuando Dios está con nosotros, Dios se encarga. Cuando Dios está con una iglesia, Dios se encarga. Dios se encarga. Le pido a los músicos que van pasando, por favor. ¿Te puedes imaginar que a la mera hora que hicimos trato, se subió el valor ya 50% más de la capacidad que teníamos? Y yo no sé, yo agarré la calculadora, pero ni la entendí. Y salió y pagamos el enganche y dimos todo lo que tenemos que dar. Porque cuando Dios está en el asunto, Dios hace y mueve lo que tenga que mover, iglesia. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es maravilloso, maravilloso. Porque cuando Dios está contigo, Dios prospera. No importa el lugar, no importa la situación, no importa cómo se comporte todo, no importa quién esté en contra, no importa los pronósticos cómo pinten. Si Dios está en el asunto, Dios se encarga. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ponte de pie, iglesia, y vamos a cantarle al Señor con gozo, con alegría.